Quiero, por favor, dar una especial bienvenida a Margarita Cabello Blanco, ministra de Justicia. Nos acompañan, por favor, en el escenario, si son tan amables. La doctora Gloria Ortiz Delgado, presidente de la Corte Constitucional. Doctora Diana Fajardo Rivera, magistrada Corte Constitucional. Doctora Magdalena Correa Henao, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Y nos acompaña como moderadora de este segmento la periodista y directora de Hora 20, Diana Calderón Fernández, a quien le cedo la palabra. Adelante, Diana. Buenas tardes para todos, es un placer estar aquí, estar con ustedes y estar con este panel de lujo. Es el último de la tarde y va a estar muy interesante. Gracias a quienes nos acompañan y vamos a iniciar por preguntarle a los colombianos de la calle, del común, y me gustaría invitarlos también a todos los que nos oyen, que piensen por un minuto qué significa dignidad. ¿Cuál es el concepto que cada uno de ustedes tiene sobre la palabra dignidad? Pero antes vamos a ver ese pequeño video donde los colombianos responden exactamente qué es dignidad para cada uno de ellos. Yo creo que es el respeto a lo que soy, o sea, que la gente de afuera venga y respete lo que soy, mi esencia como tal. Ser como persona lo más importante para mí y para los demás. Es atenerse a lo que uno piensa y siempre actuar de acuerdo a los pensamientos de uno. Es la capacidad que tiene cada persona para vivir bien, para sentirse bien. Es la base principal de la Constitución colombiana y en ella se debe profundizar y enseñar a la gente qué es. Bueno, es como quererse a uno mismo. Para mí la dignidad, que lo respeten a uno. El derecho que tiene cada persona a ejercer su individualidad, a no ser vulnerado por los demás en sus pensamientos y en sus decisiones y en sus derechos que tiene como persona. Para mí la dignidad es lo más valioso que tiene una persona. No dejar uno degradar su personalidad, su forma de ser. Hay muchas cosas, pero ser uno digno, ser correcto, empezando por ser correcto y honesto. Tener el derecho de ser respetado y tener óptimas condiciones de vida. Que todo ser humano tenga una vida digna, con justicia social, que tenga salud, educación, vivienda, todas las cosas que necesitamos para vivir dignamente. Tener todos tus valores intactos, no llegar a hacer cosas que atenten contra la moral y todo aquello que crees que es correcto. El respeto hacia uno, hacia las personas. Un valor que empieza desde la familia, desde los padres. Es lo que dignifica o engrandece al hombre, la que la mantiene en el camino del bien, la que sabe y le ayuda a uno a distinguir entre lo que está bueno y lo que está mal. Que se le respeten los derechos como ser humano y que pueda desarrollarse en todos los niveles, pues con una calidad de vida. Eso es dignidad, es como vivir de una manera digna, como uno se lo merece. Es el supremo valor del hombre. Dignidad es valorarse a uno mismo. Es como ser correcto en todas las cosas, ¿no? Tener las cosas básicas de salud, vivienda, vestuario. Es la razón para que funcione la sociedad, esa es la razón, las bases. Por ejemplo, yo siempre digo, quiero tener una vejez digna. Comportar en la sociedad con altura, con distinción. Es algo intachable, ¿sí? Es algo que no se compra ni se vende. Es el honor de una persona. Es andar con la frente en alto. Es lo que piensan los colombianos sobre la dignidad. Ahora quiero preguntarle a nuestras invitadas de hoy, ¿cuál es su visión sobre
el concepto dignidad cuando hablamos de dignidad del ser humano, desde la experiencia y desde la entidad que representan. Empiezo por Margarita Cabello, ministra. Buenas tardes, gracias Diana a todas y a todos. Pues pensar en el concepto de dignidad es casi que hablar del valor máximo que tiene una persona. Tiene muchísimas características el concepto de dignidad, indudablemente. Es valor, es principio, es un derecho, indudablemente está cobijado en todos los conceptos desde el punto de vista jurídico frente al ser humano como tal. Uno diría que el ser humano siempre ha buscado un respeto hacia sí y un reconocimiento a lo largo de toda su historia. Entonces uno podría decir que cuando habla de dignidad, habla del derecho en el que convergen todos los demás derechos. Y desde la visión del Ministerio de Justicia, desde el rol que desempeñamos en el Ministerio de Justicia, tenemos claro que para poder pensar en el concepto de dignidad, tenemos que pensar en el concepto de bienestar. Dignidad significa en el fondo tener bienestar, que todos los ciudadanos tengan bienestar. Y el Ministerio de Justicia, como parte de un Estado social de derecho, parte también de la esencia de lo que significa un Estado social de derecho, que no significa otra cosa distinta sino Estado bienestar. Y por lo tanto, nuestra misión es siempre darle a través de la justicia a todos los ciudadanos el reconocimiento de sus derechos y la necesidad de tener el bienestar que exigen para respetar su dignidad. Vamos a ahondar ahorita en eso, ministra, pero me quedo con bienestar igual a justicia igual a bienestar. Desde el punto de vista constitucional, y retomo la palabra derechos, porque cuando empezaba a hablar de este panel, de hablar de dignidad, pensaba cómo se garantiza la dignidad, cómo se siente alguien que está siendo tratado de una manera digna. Presidenta de la Corte, Gloria Ortiz. ¿Sí? Ahí creo. Bueno, buenas tardes, gracias Diana, buenas tardes a todos, a todas. Un saludo en especial a la doctora Adriana Guillén. Este panel no podía yo iniciarlo sin darle un agradecimiento especial por esta invitación y sobre todo por el hecho de tener con ustedes este espacio para compartir. Para nosotros este es un espacio de reflexión bastante interesante en la medida en que nos permite tener contacto con la gente y eso para nosotros los jueces es muy importante. Pues bien, no hay cosa más compleja y más difícil que definir la dignidad. Ustedes lo vieron en un ejercicio tan pequeñito como el que acabamos de hacer. No hubo uno solo de los ciudadanos que intervinieron, que hablaron, que definieron el concepto de igualdad idéntico. Es un hecho que es un concepto polisémico, tiene muchos significados y de esa manera lo ha entendido el ordenamiento jurídico. Para la Corte ha sido claro que definir concepto de dignidad puede ser bastante problemático. De hecho, tanto en tratados internacionales, en convenios, la propia Constitución, los propios estados han tratado de tener dos acuerdos muy importantes. El primero es llevar el concepto o llevar la dignidad a las constituciones. Un estado que no se funda en la dignidad es un estado que desconoce que el sentido mismo del estado es el ser humano. Pero también han llegado a la conclusión que es mejor no definir el concepto. Es obvio que para los franceses el concepto de dignidad de la mujer es distinto cuando, por ejemplo, la mujer usa la burka. Para los musulmanes, a la mujer se la protege cuando se la obliga a llevar la burka. Son dos visiones muy distintas para poder entender el concepto de dignidad. Nosotros mismos hemos tenido visiones muy diferentes a la hora de proteger la dignidad, por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué es trabajo digno? Trabajo digno para usted es
vender frutas en la calle. Los vendedores ambulantes tienen un trabajo digno, o para muchos ese no es un trabajo digno y por eso no se protege. El trabajo digno es el que tiene la posibilidad de tener luz, agua y servicios. Los conceptos terminan siendo bastante peligrosos cuando son tan absolutamente indeterminados, porque termina definiendo la forma de dignidad, la forma como entiende la sociedad a partir del concepto del juez. Por eso la Corte empezó a dejar a un lado el concepto mismo, no defino dignidad, sino más bien entenderlo desde lo negativo, que no es un trato digno o que es un trato indigno. Y en eso sí tenemos muchísimos ejemplos. O sea, a partir de lo que no es podemos aproximarnos más al concepto de dignidad. Exacto, porque termina siendo más delimitado lo que sí definitivamente es un trato indigno. Por ejemplo, es un trato indigno, un trato, dice la Corte, por ejemplo, aquellos que no le dan valor a una persona. Una persona, y tuvimos un caso de tutela pues realmente significativo y muy bonito. Un caso en donde una persona de talla baja, tenía estatura de 1 metro, llega a la Secretaría de la Corte Constitucional. Y llega a la Secretaría, pero nadie lo vio, porque el lugar donde lo atienden es mucho más alto. Y el señor hizo todo el intento de que lo atiendan, pero no lo vieron. Él, pues absolutamente ofendido, porque fue 2 veces a la Corte y no logró la atención, interpone una acción de tutela. Y en la acción de tutela dice, es que yo soy un invisible, incluso para el acceso a la Corte Constitucional, que es el lugar donde supuestamente se protegen los derechos. Esto para mí es un trato indigno. La tutela fue seleccionada, o sea, y la discriminación. Él se sentía discriminado. Él no solo se sentía discriminado, sino irrelevante, absolutamente indiferente. Se trataba como un ausente. Por eso la Corte toma la decisión con base en igualdad, claro, pero también en el concepto de dignidad. Ese es un ejemplo de trato indigno. Sí. Ahora vamos a continuar con esos ejemplos en cada uno de los casos que ustedes trabajan. Me gustaría desde la academia, Magdalena, cómo definir la dignidad, qué entender por el concepto de dignidad. Ahí, sí, ahí está prendido. No. Gracias. Bien, pues la universidad, desde la educación y desde la investigación, tiene una función muy importante con relación a la depuración, al reconocimiento de esas distintas formas de entender la dignidad. Pero yo quisiera aludir a lo importante que ha sido el concepto en la historia. Tiene razón la doctora Gloria a referirse, digamos que a Oriente, pero cuando menos en Occidente el concepto de dignidad ha sido muy relevante. Hago alguna breve referencia. Comienza por el reconocimiento de cierta estatura atribuida a determinadas personas porque tienen un cargo o tienen una posición específica en la sociedad, que es el concepto de dignitas. Pero naturalmente este no tiene ese valor incluyente o para toda la persona, para todas las personas en las que estamos explorando. ¿Cuándo llega? Hay algunas referencias en Aristóteles, en Cicerón, a las que por cierto Adriana Guillén aludió, pero hay que reconocer que en las religiones monoteístas y particularmente el cristianismo cumplieron una función muy importante al identificar desde el concepto de dignidad esa semejanza entre Dios y el ser humano. Pero en esa relación también se creó una aproximación al concepto de dignidad antropocéntrico. Como somos parecidos a Dios, tenemos esa imagen y semejanza, entonces somos superiores al resto de las especies. Y finalmente, con estos elementos, pues llegan ideas del Rinascimento y
una figura en el siglo XV, Pico de Mirandela, realza la importancia de que ese concepto de dignidad está asociado a la autonomía, al libre albedrío, a la libertad. Y desde ahí, pues entramos en que ya en la conformación del constitucionalismo, el constitucionalismo liberal, que realza ese concepto de dignidad particularmente en cuanto a eso, en cuanto a que los individuos podamos tomar decisiones autónomamente. Es interesante porque empiezan a surgir diferentes visiones, desde lo que tiene que ver con los derechos. Mientras se garantizan derechos hay dignidad, pero también el concepto de autonomía y de autodeterminación, que de alguna manera también es una garantía si se dan los derechos, pero que tiene que ver más con el individuo en sí mismo, donde el Estado juega un papel primordial, pero donde el individuo se reconoce como autónomo casi que desde su ejercicio ciudadano, su expresión y en fin. Magistrada Diana Fajardo. Bueno, buenas tardes a todos. También quiero darle un saludo muy especial a la doctora Adriana Guillén por esta invitación tan agradable, por la posibilidad de estar hoy con ustedes compartiendo esta tarde. Bueno, frente a la pregunta, miren, el concepto dignidad es un concepto central en el constitucionalismo moderno. Realmente es un concepto que tiene que ver con la finalidad misma del Estado social de derecho que consagra nuestra Constitución. Fíjense que el Estado social de derecho tiene como principio fundamental, como finalidad fundamental, está basado en la dignidad humana. Y esto implica en mejorar las condiciones de existencia de las personas, de la sociedad en general. Entonces, para eso está creado el Estado. Basado en el principio de dignidad, yo mejoro las condiciones de existencia de las personas. Incluso nuestra Constitución habla 6 veces del concepto de dignidad, que es un concepto que no es fácil de definir, pero cuando lo hace, por ejemplo, dice principio fundante del Estado social de derecho, artículo 1. Segundo, derecho inviolable de la familia, fíjense, junto con la intimidad y la honra. Sí, todos están amarrados. Límite a las relaciones laborales. Entonces, no puedo suscribir contratos o convenciones que atenten contra la dignidad de los trabajadores, que cosifiquen lo que hace el trabajo de las personas. Atributo de todas las culturas que existen en el territorio nacional. Atributo, junto con la igualdad. Esto es artículo 70 de la Constitución. Y fíjense, fin primordial de la justicia transicional. Acto legislativo 01 del 17. Pero además, toda la garantía de derechos, todos están basados en la dignidad. Desde los casos más obvios, como la prohibición de la esclavitud, la prohibición de tratos crueles o denigrantes, hasta casos más complejos, como la eutanasia o el aborto, o casos muy triviales, por ejemplo, la prohibición de entrar a la alcaldía, a un palacio de justicia, con chanclas, bermudas o manga sisa. Eso tiene que ver con la dignidad. ¿Puede una persona entrar al palacio municipal en chanclas? ¿Por qué no? ¿Será que prohibirle no atenta contra su dignidad? También es un mandato obligatorio. ¿Para quién? Para el Estado. El Estado tiene que tratar a las personas y respetarlas, tratarlas como seres humanos dignos. Pero las personas nos tenemos que tratar también con ese mismo estándar. Es un mandato para el Estado y es un mandato para los particulares. Y la jurisprudencia ha desarrollado esto que les estoy diciendo, dándole al concepto de dignidad 3 ejes fundamentales. ¿Qué es lo que para mí implica dignidad? ¿Qué me permite reclamar cuando digo que soy un ser digno? Me permite vivir como yo quiera. ¿Qué quiere decir vivir como yo quiera? Pues generar un plan de vida y poderlo desarrollar y cumplir. Vivir bien. Segundo,
No solamente basta con que yo pueda vivir de acuerdo a mi plan de vida, sino que además pueda vivir bien. Pero el vivir bien no está limitado solamente a unas condiciones materiales económicas, sino también, como hemos visto a lo largo de todo este evento, tiene que ver con la posibilidad de que me pueda desarrollar integralmente como ser humano. El ser humano está conformado no solamente por una parte mental e intelectual, sino también por una parte física y una parte espiritual. Y la dignidad tiene que ver con que yo me pueda desarrollar integralmente como ser humano. Y también el tercer elemento es vivir sin humillaciones. La dignidad implica que yo pueda vivir sin ser humillado. Entonces, vivir como quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones es lo que es la dignidad para mí y lo que ha desarrollado la Corte Constitucional a través de las diferentes tutelas donde se protegen a las personas cuando se ve vulnerados sus derechos, pero en últimas lo que se está protegiendo, lo que es transversal a la protección de derechos es la garantía de la dignidad del ser humano. Con lo cual estamos hablando de dignidad como base de bienestar, el sentirnos bien. Vamos a abrir una encuesta mientras continuamos en este conversatorio, más que debate, conversatorio hoy, que quiero que contesten a través de la aplicación móvil Ciudad Bienestar. ¿Creen ustedes que desde la Constitución del 91 hemos avanzado en los términos de bienestar, en los temas de bienestar, sí o no? ¿Creen que hemos avanzado desde la Constitución del 91 en temas de bienestar, sí o no? Y en segundos vamos a dar la respuesta. ¿Por qué dignidad? Ahondemos un poquito más. ¿Por qué dignidad es bienestar? Un ejemplo de cada una muy corto para pasar a las reivindicaciones que se han logrado después de tener los resultados de la encuesta. Magdalena, un ejemplo de por qué dignidad es la base del bienestar. Porque realmente el concepto de dignidad es la gran sombrilla. En esa definición que trajo a cuento la magistrada Diana, mi amiga, de ser del concepto de dignidad de incluir la libertad, la igualdad y el respeto por el individuo, la no humillación, podamos darnos cuenta de que es el concepto que reúne toda la idea de derechos que se han venido acumulando a lo largo de la historia y en donde tiene su mejor expresión en el constitucionalismo social. Yo hacía énfasis ahora en la importancia de la libertad, pero la gran contribución del constitucionalismo social, de ese Estado social de derecho… Pero entonces si tengo garantizada libertad, tengo bienestar. Sí, pero para ejercer fácticamente la libertad se necesita tener oportunidades e igualdades, porque con ellas yo ejerzo mi libertad. Aquí utilizaban, y Adriana también lo había citado, la figura de Nussbaum y de Marta Nussbaum. Sen, que cuán importante es tener oportunidades para el ejercicio de las capacidades. Esto en clave constitucional es para ejercer la libertad, pero las oportunidades que son una base mínima de acceso a bienes y servicios que le permitan al individuo autoconstruir su dignidad. Que es un poco lo que Diana planteaba en ese sentido, el derecho a una vida, a una buena vida, a elegir esa vida, pero que esa vida sea buena, es lo que me garantiza bienestar. Ministra. Sí, y ahí es cuando aparece nuevamente el Estado social de derecho, denominado Estado Bienestar. Realmente, a partir de la Carta del 91, empezamos a encontrar que la persona humana siempre está en el centro de las decisiones del Estado. Hablar de dignidad y emparejarla con bienestar significa pensar que un verdadero Estado, estar en un verdadero Estado no significa simplemente ser un Estado con una capacidad económica buenísima, con una productividad a nivel mundial muy buena, sino que desde el punto de vista de la dignidad y del bienestar, un buen Estado, un buen país, tiene que ser aquel que le ofrezca y le entregue a sus ciudadanos una buena satisfacción de vida. Entonces ya hoy no pensamos como Estado claro, también se piensa desde el punto de vista económico, pero como Estado social de derecho para los fines del Estado bienestar, lo que pensamos es que hay un buen Estado de derecho cuando
todas aquellas reclamaciones de derechos, reclamaciones de bienestar estén satisfechas. Nosotros como Estado nos centramos en el ser humano como persona esencial y nuestra visión tiene que ser encaminada siempre a cumplir esa satisfacción del bienestar de todos los seres humanos. Y la hacemos desde visiones distintas, porque lo que necesitamos es cumplir todas sus necesidades para que tengan un buen vivir de acuerdo a su propio pensamiento de lo que es un buen vivir. Y en principio en nuestros países la satisfacción de esos bienestares de cada ciudadano se reglamentan para cumplir ciertos estándares básicos, porque no somos países totalmente desarrollados desde el punto de vista de otorgamiento de bienestar. Entonces, generalmente los estándares primarios son la satisfacción de las necesidades básicas de salud, de servicios públicos, de un buen trabajo, etcétera, etcétera. Pero suplidas esas necesidades, el Estado tiene que seguir cumpliendo con su función de que la persona humana es el centro de todas sus decisiones y entramos a satisfacer nuevas reivindicaciones sociales para poder con ello seguir cumpliendo con nuestra finalidad básica de Estado, que es seguir entregando bienestar. Entonces, la idea es satisfacer los estándares básicos, cumpliendo así con la formación de un Estado social de derecho, Estado bienestar, y seguir cumpliendo con las satisfacciones de derechos más particulares, de grupos más vulnerables que también tienen que entrar a reclamar y a reivindicar sus necesidades para vivir en un Estado bienestar. Ahí está el Estado entrando a satisfacer esas necesidades y a cumplir con su función social. Ahora profundizamos un poquito en la relación con justicia, con el individuo que necesita justicia para poder sentirse dignificado. Que es la finalidad del ministerio. Que es la finalidad. Ya vamos ahorita con eso, magistrada Gloria Ortiz. Gracias, Diana. Como ustedes se dan cuenta, la dignidad es la sombrilla del resto de derechos. El resto de derechos que no está identificado necesariamente con los derechos como lo denominaban antes de primera, segunda o tercera generación. Son todos los derechos, incluyendo aquellos que tienen contenidos económicos para poder ser desarrollados. Estos derechos que en principio se consideraban no exigibles de manera inmediata o por lo menos por vía de tutela. Los derechos económicos, sociales y culturales se pensaban inicialmente que como necesitaban erogaciones presupuestales no podían ser exigibles, pero a partir de los conceptos que la propia jurisprudencia fue elaborando, entendidos estos como parte esencial de la dignidad del ser humano, por eso están muy asociados también a las prestaciones, a las oportunidades de vivir con las condiciones y con la existencia real para gozar de las oportunidades que el desarrollo brinda. Entonces ustedes encuentran en las condiciones de existencia digna de una persona derechos asociados desde lo más elemental, como por ejemplo piensen los casos en donde la Corte en 1000 ocasiones ha protegido a las personas privadas de la libertad. La cárcel de Bucaramanga, por ejemplo, yo les contaba ahora, a mis compañeras, es una de las cosas que más me ha sorprendido con este trabajo que tengo. La cárcel de Bucaramanga tenía un baño para 800 personas y eso en el siglo XXI. Aquí en Cartagena, hace más de 10 años, el director de la cárcel no pagaba la luz, entonces no tenían ningún problema en cortar la luz en la cárcel, pero el punto es que en esa cárcel todo el sistema de agua, todo el sistema de recreación, etcétera, funcionaba con luz. Eso significaba que como estaba cortado la luz, no tenían agua. Y en Cartagena, todo un día, 2, 3, etcétera, porque si no pagan la luz, no tienen agua, las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad se tornaban en situaciones tortuosas, en tratos dignos, indignos y claramente crueles que la Corte entra a proteger. Pero de la misma manera que se protegen estos derechos muy asociados con lo más elemental de condiciones de vida,
La Corte también ha trabajado conceptos de dignidad asociadas, por ejemplo, al buen trato. Miren, aquí en Cartagena, una empleada del servicio tenía un problema de salud, no podía subir gradas, trabajaba en el piso 21, pero preciso el ascensor del servicio estaba dañado. El ascensor principal funcionaba, pero como ella era empleada del servicio, no le permitían subir por el ascensor principal. Como el ascensor del servicio estaba dañado, ella tenía que subir 21 pisos porque pues era empleada del servicio. La Corte… Dignidad y bienestar. Exactamente. Entonces la Corte, a través de una decisión simple y elemental, como darle igualdad, dijo, es un trato digno lo que aquí se pide. O sea, no siempre asociado a grandes erogaciones presupuestales. Claro, evidentemente tutela, ordenando que le den la posibilidad de utilizar el ascensor privado. Sin duda. Me obliga la magistrada de la Corte, y no es culpa mía, ministra, a hacerle la pregunta que le cayó. Y es cárceles, porque sin duda usted lo ha anunciado, que va a haber por fin y ojalá la posibilidad de la reformulación de toda la política carcelaria en Colombia, que es uno de los puntos de indignidad absoluta en la que sabemos que están muchos presos en el país. ¿Hacia dónde vamos y qué avances hay, ministra? Me tocó, ¿no? Sí, hay un primer punto clarísimo. El Estado, a través de la Constitución, a través de las leyes y con el apoyo de sus instituciones, rama judicial, lo que hace es lograr dignificar la vida de los ciudadanos. Eso se hace. Si el Estado no puede o es ineficiente o no cumple, hay otras ramas, hay otros poderes, hay otras instituciones que entran a ayudar para dignificar obligatoriamente la vida de los ciudadanos, porque estamos en un Estado social de derecho que implica bienestar. El tema de las cárceles indudablemente es un tema de derechos humanos de los privados de la libertad y es un tema de derechos humanos de los guardianes y del problema fatal de hacinamiento. ¿Qué estamos haciendo? Yo ayer o antes de ayer lo anuncié en un plan de choque frente a la problemática de hacinamiento, que aclaro, es una problemática de todos. Es un problema de los entes territoriales y es un problema de la nación. Y entonces, en el plan de choque, estamos trabajando para crear en problemas de hacinamiento, que es lo que origina la falta de bienestar y, por lo tanto, la afectación a la dignidad de los privados de la libertad como seres humanos que son, implica en un plan de choque construir alrededor más o menos de 20.000 cupos carcelarios, por un lado. Y por otro, y aquí me excusan, pero es recordarles a todos los entes territoriales, a la sociedad y sus instituciones municipales y territoriales, que tienen que volver a asumir su responsabilidad de encargarse de los privados de la libertad, que son sindicados y procesados no condenados. La norma jurídica es clara para otorgar ese bienestar y esa dignidad, y les dice, le entregamos a la nación la responsabilidad de los condenados, pero le damos a los entes territoriales, dícese, alcaldes y gobernadores, la responsabilidad de los procesados y sindicados. Y hay que devolvérselas un poco para que empiecen a asumir la necesidad de construir centros penitenciarios y asumir la responsabilidad de los privados de la libertad, del Nasuris y los centros de policía. La nación los va a ayudar. 20.000 cupos carcelarios requieren una infraestructura más o menos de ¿cuántas cárceles? Implica construir rápidamente, y debo confesarlo, empezamos por la costa porque era la más con más problemas a título de hacinamiento, construir cárceles que duran alrededor de 2 o 3 años, centros penitenciarios, y construir modulares que son mucho más rápidos, entre 9 y 11 meses están. Riohacha, Magdalena, Atlántico, Bolívar, y seguimos con otras instituciones, están casi listas. No todo lo estoy haciendo yo llevo 5 meses en el ministerio, pero reactivamos en un plan de choque desde que me posesioné toda la contratación y toda la reorganización para que el año entrante empecemos a resolver el problema con otros trabajos adicionales con cooperación institucional. Muy bien, ministra. Ya Diana Fajardo había aterrizado el concepto de dignidad al tema de bienestar, entonces voy a arrancar con usted con otra pregunta que me parece bien importante. ¿Tenemos resultados de la encuesta ya o todavía no hay resultados? Seguimos recibiendo
Resultados, me avisan entonces cuando... no, aquí lo tenemos, perfecto. Sí hemos avanzado 85.71% desde la Constitución del 91, no hemos avanzado 14.29%. Reto grande, que ese 14.29% sienta los avances en términos de bienestar. La pregunta acá, y empiezo por Diana Fajardo, es: tratemos de encontrar un hito, una situación de reivindicación de la dignidad del ser humano que se le venga a la cabeza a usted en este momento, y por qué considera que esa reivindicación es un hito en Colombia. Pues en este momento pues hay varios y muy importantes y muchos relacionados con el tema, digamos, de la dignidad de los empleadas del servicio doméstico, pero quisiera traer uno que en estos días estuvo muy publicitado. Es una decisión de tutela de la sala que hago yo parte, sala 9ª de revisión, que tiene que ver con la higiene menstrual de las mujeres habitantes de la calle. Ese caso me parece que es precioso porque muestra en esa tutela cómo una habitante de la calle, mujer, cómo hace para poder cubrir sus necesidades de higiene y las condiciones tan deplorables de tener que buscar en la basura toallas usadas, armar con pedazos de tela que se han botado en la calle, en las basuras, pues sus compresas, la imposibilidad de tener agua para hacer su higiene y digamos, las condiciones tan precarias para que una persona de estas pueda atender ese tipo de necesidades. Entonces, la Corte ordena en esta sentencia suministrarle, porque es un caso concreto, a la habitante de la calle periódicamente pues los elementos, insumos que ella requiera, el acceso al agua en los baños públicos, etcétera. Pero lo interesante es que esta sentencia es de estas nuevas que se llaman sentencias dialógicas, en donde la Corte le dialoga con la administración y le dice: hay que formular una política pública, no solamente para solucionarle el caso a la tutelante en particular, sino a todos los habitantes de la calle, porque allí, fíjense, estamos protegiendo los 3 aspectos que ya mencionamos: el plan de vida, el vivir como quiera y el vivir, en este caso, sin humillaciones. Entonces, esa creo que es una sentencia muy importante, salió hace muy poco y los invito a que la lean. Pues me encanta que la haya traído a colación, pero que además haya mencionado la conquista en términos de reivindicación en el tema de las empleadas domésticas y en la higiene menstrual para las habitantes de calle. Magdalena, una reivindicación que usted considere que es hito en conquistas. Me voy a dar la licencia de darle más de un ejemplo. 3. Bueno. 2. El reconocimiento de los derechos laborales a una prostituta, ordinariamente, regularmente rechazado por ser una actividad que se considera contraria a la moral y las buenas costumbres. La Corte dijo: no, es una persona que se está ganando la vida y tiene derecho a un trato de trabajador en condiciones regulares. Un reconocimiento de la dignidad de una persona fallecida, la dignidad, entonces, en el sentido de hablemos del alma. Se metió usted en un tema que tendría una gran discusión de carácter filosófico duro, porque efectivamente el reconocimiento de sus derechos laborales, en el caso de una prostituta, lo celebro igual que usted, pero también me genera preguntas de muchos fondos en el sentido de si esa prostituta la pudiéramos invitar a que nos diga si se siente digna y si siente que su vida eligió eso, y si lo eligió y hay unas garantías laborales, entonces se siente que tiene una vida digna y por lo tanto hay bienestar. Pero si está obligada porque no hay otra opción, entonces los conceptos de dignidad y los conceptos de protección, ¿dónde están? Pero adelante.
Ese fue, según cuentas, precisamente el duro debate que tuvo lugar en la sala. Me lo imagino. Este de la persona fallecida, pues es el caso de Sergio Urrego, muy importante de haber tutelado sus derechos a pesar de que el Sechino ya estuviese flotando en el paraíso. Y una última que quisiera destacar también, nueva, muy bonita, es la tutela T366 del 19, cuando se le reconoce el derecho a una niña arquera de un equipo de fútbol a poder seguir jugando en un campeonato del que había sido, digamos que cuyo equipo había sido excluido porque habían incumplido una regla ficticia de la FIFA que impedía que hubiese equipos mixtos. Aquí es un reconocimiento asociado con el género, pero también con la dignidad que va más allá de las prestaciones comunes, salud, educación, sino el derecho a recrearse, a poder ser feliz jugando con una pelota en un equipo. Muy bien, entonces una reivindicación de carácter laboral en torno a la dignidad de la diversidad y del género. Ministra. Pues voy a decir algo, un ejemplo que parece que no lo viéramos como tal nosotros aquí en las capitales, pero a mí me llamó mucho la atención la reivindicación grandísima y la satisfacción que tuve desde el Ministerio cuando nos fuimos a los municipios locales y rurales y encontramos que no tenían acceso a la justicia. Y nosotros, a través de un programa que hicimos que se llama Conciliatón, con un vehículo, nos fuimos con un equipo y recorrimos todos esos sectores, hicimos lo que se llamaron programas de conciliatón y resolvimos que en 23,000 casos, lográramos que las partes se acercaran y a través de conciliaciones resolvieran sus conflictos sociales. No tenían, el país, 822 municipios son locales y rurales, no sabían lo que era poder hacer las reclamaciones y resolver sus conflictos ante un órgano o una entidad judicial. Y para nosotros eso fue fundamental porque les entregamos dignidad de poder desde su lugar resolver sus conflictos y que la justicia hubiera llegado hasta donde ellos. Parece simple para nosotros, pero para ellos fue una dignificación impresionante, sobre todo respecto a víctimas frutos del conflicto armado, porque además los orientábamos en sus problemáticas, a dónde asistir para reclamar sus derechos, y para ellos fue una satisfacción, y aún hoy, eso hace más de 2 meses, aún hoy todavía están contentos y reclamando cuándo podemos volver a esos sitios para resolverles sus reclamaciones de justicia pronta, eficiente y oportuna. Fíjese que me estaba pensando hace poco hasta dónde las garantías de no repetición, cuando hablamos de conflicto, en términos de víctimas, es el mejor ejemplo de devolverle dignidad a las víctimas de los conflictos en Colombia. Magistrada Gloria Ortiz. Reivindicación Diana, de dignidad. No quisiera dar datos de una sentencia específica, sino más bien de línea jurisprudencial que en mi concepto ha sido verdaderamente paradigmática. Hito. Yo sé que aquí todavía hay mucha gente joven en donde seguramente le parece que esto lo tiene muy, muy lejano. Pero es que hasta hace muy poco tiempo las niñas adolescentes que resultaban embarazadas eran la vergüenza para su familia. Hasta hace muy poco tiempo esas niñas eran expulsadas de los colegios y eran absolutamente tratadas, ahí sí, en términos, como la jurisprudencia lo ha definido, en términos de no dignidad, indignos, porque eran conductas absolutamente humillantes. Los niños no pueden saber que usted está embarazada porque usted le da mal ejemplo. Lo decían los colegios, en donde las niñas es mejor que ellas se vayan a la casa porque las que ya no han conocido hombre, como dirían algunas expresiones, no deben ser buenas compañías para los hijos de otros. Hasta hace muy poco tiempo. Eso se dice así allá en Pasto y en la costa también, así que no. También en la Biblia. También, sobre todo. Lo cierto es que eran absolutamente
expulsadas de los ámbitos de su vida cotidiana. Una gran angustia para un hogar. La adolescente embarazada se convertía en el doble problema: embarazada y sin colegio, sin opciones y oportunidades hacia el futuro para poder salir adelante. Además, con la complicación de que las niñas menores de edad no podían estudiar en la noche porque existen normas que impiden que los menores de edad puedan estudiar en colegios nocturnos. Esa práctica fue abolida por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Claro, indudablemente obligó a reformar manuales de convivencia, obligó a entender a los colegios que a las adolescentes embarazadas no solo debe tratarlas en forma igual, sino de manera digna en relación con el problema y la dificultad que tiene. Y el segundo ejemplo, que también me parece que ha cambiado, y atendiendo esta pregunta, a ver si convencemos a ese 14%, está referido al trato con la población LGTBI. La primera audiencia que adelantó la Corte Constitucional fue en 1998, y en esa audiencia la Corte estaba estudiando una norma del Estatuto Docente que señalaba como causal de falta disciplinaria, textualmente decía, el homosexualismo. Eso generó una audiencia en la Corte y las personas que intervenían fueron encapuchadas. Había vergüenza el reconocimiento de su condición homosexual. Esto, 1998. En el año 2016, la Corte Constitucional reconoció matrimonio entre parejas del mismo sexo. Le dio la posibilidad a personas que tienen una relación estable, feliz y que son buenos padres, les dio la posibilidad de adoptar, incluso si son pareja del mismo sexo. Considero yo que ese deriva indudablemente del entendimiento de dignidad como un trato a una persona que por su condición de sexualidad el Estado y la sociedad evidentemente no puede tratarlos en forma discriminatoria. Creo que son dos ejemplos, y uno, este sí es muy viejito, pero también la jurisprudencia de la Corte eliminó ese trato humillante, esa prohibición de humillaciones, cuando antes no se acudía a los jueces para cobrar una deuda, sino que se pagaban a unos señores chepitos que se iban detrás de una persona a insultarlo, a burlarse de todo su comportamiento porque no ha pagado. Ese trato, la Corte dijo, es un trato inconstitucional porque es indigno. Por lo tanto, tendríamos que decir que hemos hecho unos avances muy importantes en términos de reivindicaciones por la dignidad en los laborales, en el género, en la justicia para resolución de conflictos, educación en términos de acceso por parte de algunas poblaciones y diversidad. Quiero preguntarle a Magdalena, ¿qué nos puede decir sobre el derecho comparado en términos de bienestar en Latinoamérica? ¿Cómo se para Colombia frente a Latinoamérica en ese aspecto? Bueno, la situación es paradójica porque lo que ha ocurrido es que se han producido nuevas constituciones en los últimos 40 años, 30 años, en contextos muy distintos en las que se han ampliado el concepto de bienestar en la medida en que, en línea con lo que decía Gloria Ortiz, pues se han incluido, además de los derechos liberales clásicos, otros derechos asociados directamente con el bienestar, sociales, económicos, culturales, ambientales. Pero el punto es que esto no ha estado acompañado de lo que un autor muy famoso entre los constitucionalistas, Gargarella, llama el cuarto de máquinas, y eso significa que todas esas declaraciones no han tenido herramientas en la Constitución que aseguren que esos derechos sean efectivos. Entonces, lo que ha ocurrido, y esta mañana Cecchini lo puso de presente, lo que ha ocurrido en América Latina, y otros informes también lo han realzado,
es que a pesar de que en las constituciones esa consagración existe, lo cierto es que la forma como se han desarrollado deja mucho que desear, y en esa medida, aunque ha habido incrementos en las asignaciones, como se han tomado otras medidas de carácter tributario y de redistribución de la riqueza, lo cierto es que a pesar de que hay mecanismos de distinta naturaleza, sobre todo propiciados por el Estado, para generar condiciones de bienestar, la desigualdad ha incrementado y se han desmejorado en términos generales las condiciones de vida en América Latina. Esto pues ha traído como consecuencia que… ¿Hay algún país concreto que pudiera ser un referente interesante para analizar en términos de avances en el área de bienestar? Pues hay un país que es muy raro porque ha tenido una construcción problemática del que nosotros hemos copiado, Chile, que lo cierto es que aunque ha incluido dentro de su proceso, dentro de sus mecanismos de prestación de bienestar, hondamente al sector privado, en lo que hace a pensiones, ha tenido un incremento muy importante y un número muy importante, cerca del 70% de la población que ha accedido a la pensión. El punto es que las asignaciones de tales pensiones sí han resultado, con el paso del tiempo, insuficientes para la satisfacción de necesidades básicas. Muy bien, pues tenemos la suerte de haberle pedido a una serie de personalidades de diversos sectores formular unas preguntas para que este panel de lujo responda. Y voy a empezar por el exfiscal Eduardo Montealegre, para que formule una pregunta sobre este tema, y recordarles que la idea aquí es que podamos llegar a unas conclusiones sobre de qué manera dignidad es sinónimo de bienestar y cuál es el papel del Estado y de los ciudadanos en esto. Exfiscal, le escuchamos. Muchas gracias, Diana. Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjeron grandes transformaciones en el constitucionalismo contemporáneo. Si uno quisiera ser un poco simplista de lo que ha sido ese desarrollo, podríamos decir que ha girado fundamentalmente sobre dos grandes ejes: la universalización de los derechos humanos y básicamente la inclusión de la cláusula y del derecho fundamental a la dignidad humana, y la cláusula del Estado social y democrático de derecho. Creo que en esos dos pilares, en esas dos grandes estructuras, podríamos resumir en forma simplista, los desarrollos del constitucionalismo contemporáneo, especialmente en Europa y América Latina. En cuanto a la dignidad humana, por ejemplo, la Constitución de Bonn de 1948 consagró la dignidad humana como una cláusula pétrea, como una cláusula intangible que ni siquiera puede ser modificada por el constituyente. Es una cláusula que ni siquiera el Congreso, ni una asamblea constituyente, ni el pueblo podría modificar. En segundo lugar, la cláusula del Estado social y democrático de derecho tiene un origen muy importante, producto de las grandes revoluciones sociales de principios del siglo XX, empezando por la Revolución de Octubre. Creemos que la gran respuesta de Occidente a la gran revolución de los derechos y la gran revolución soviética de 1917 fue el estado de bienestar. Si uno mira cuál ha sido la fórmula económica o el modelo económico, por ejemplo, de la Constitución colombiana, como lo ha dicho la Corte, es la de una economía social de mercado. Es decir, la Corte siempre ha tratado de establecer una mezcla entre la mano invisible del mercado y la mano visible del Estado. En este foro han expresado muy bien todas las panelistas cuál es
la estructura del derecho fundamental a la dignidad humana. Quiero destacar, por ejemplo, las intervenciones de Gloria Ortiz, en la cual ha puesto de presente cómo la Corte Constitucional ha abandonado concepciones de los derechos fundamentales basada en una concepción del derecho natural para avanzar hacia una concepción de la dignidad humana entendida como una construcción social. Ese concepto de entendimiento de la dignidad humana como una construcción de la sociedad que puso de relieve Gloria Ortiz es muy importante. También hemos visto, por ejemplo, hemos escuchado en las intervenciones de Diana Fajardo y de Magdalena Correa los elementos fundamentales que ha dado la Corte Constitucional para definir la dignidad, teniendo en cuenta el concepto de autonomía, de condiciones materiales para la existencia, de intangibilidad de derechos. Margarita Cabello también ha puesto de presente la relación importante entre dignidad y economía social de mercado. La pregunta que yo tendría para las panelistas es la siguiente: ¿cuál es la relación o cómo se vincula, de acuerdo a los desarrollos de la Corte Constitucional y con base en la Constitución del 91, el concepto de dignidad humana con la cláusula del Estado Social de Derecho? Más específicamente, ¿cómo se proyecta esta relación entre dignidad humana y Estado Social de Derecho, específicamente en la teoría de los derechos sociales, servicios públicos, salud, educación? Doctor Montealegre, yo quisiera plantearles una metodología, y es que conteste una sola de las panelistas a esta pregunta, y si alguna quiere complementar lo hacemos así para poder escuchar todas las otras preguntas que tenemos. Pues tenemos recogidas de Humberto Sierra Puerto, también de Juan Carlos Henao, de Eduardo Cifuentes y de Juan Carlos Cortés para esto. Entonces invito a la doctora Gloria Ortiz a responder al exfiscal Montealegre. Bueno, muchas gracias, doctor Montealegre. La pregunta es muy interesante porque la Corte Constitucional inicialmente entendió el concepto de dignidad a partir de lo que pues las teorías y la filosofía del derecho denomina las escuelas iusnaturalistas. La dignidad está asociada al concepto del ser humano. Es porque usted es ser humano, tiene dignidad. No está asociada al entendimiento del derecho como un reconocimiento a los derechos, del Estado como un reconocimiento de los derechos. Posteriormente, la Corte cambió su línea y entendió que la dignidad tenía, más que propiamente dicha, un entendimiento del ser humano por el ser humano, una regulación normativa. Es que la propia Constitución, Diana nos hacía un recorrido por las normas constitucionales, la propia Constitución ha positivizado la existencia de la dignidad, deja de ser un concepto puramente moral o puramente ético para convertirse en una norma jurídica, es un concepto jurídico. Por eso su entendimiento estuvo asociado inicialmente a que como es un derecho, este derecho es aplicable principalmente a los derechos que son exigibles en forma inmediata. Entonces, igualdad, libertad, son estos que no necesitan desarrollos y menos erogaciones presupuestales. Sin embargo, sí hubo un momento, y esta sí, una sentencia hito, en el año 2002, y fue precisamente la sentencia que le refería hace muy poquito en la cárcel acá, en Cartagena, con esa situación de indignidad en la que eran tratados las personas privadas de la libertad, sin luz, sin agua, en Cartagena. La Corte sí hizo un chip muy importante referido a que el concepto de dignidad no estaba asociado exclusivamente a estos derechos de libertad, que no se requieren erogaciones,
que la dignidad estaba de la mano necesariamente de otro de los elementos estructurales del Estado, que era la definición de Estado social de derecho. Si la dignidad es una norma que irradia el ordenamiento jurídico, no podía estar solo en derechos de libertad, debía estar también en los otros derechos que están asociados a otro pilar fundamental del Estado, que es su propia definición como Estado social de derecho. Si es un Estado social de derecho, la Corte en esa sentencia del año 2002 define que la dignidad está asociada a esas condiciones materiales de existencia que le dé bienestar al ser humano. Lo definió textualmente. Y después se preocupó por entender qué era bienestar. Es posiblemente la única sentencia que definió bienestar. Por eso la tengo perfectamente identificada. ¿Y cómo lo define? Porque la definió textualmente así: es la posibilidad real y efectiva de gozar de ciertos bienes y de ciertos servicios que le permiten a todo ser humano funcionar en la sociedad según sus especiales condiciones y calidades, bajo la lógica de la inclusión y de la posibilidad real de desarrollar un papel activo en la sociedad. Por eso, en esa sentencia, el concepto de Estado social está absolutamente marcado con esa construcción a partir de los derechos sociales, que son los que les dan las condiciones de existencia digna, las condiciones de vida digna. De hecho, hay muchas sentencias en donde dicen es que el ser humano no está para subsistir solamente, está para vivir en forma digna. No es la preocupación por la subsistencia, es por su vida en condiciones de dignidad. Por eso la Corte ató el concepto de existencia en condiciones dignas al bienestar muy de la mano de la cláusula de Estado social de derecho. Deja de ser un concepto solamente de derechos de libertad para convertirse en una herramienta fundamental para el desarrollo de los derechos de contenido social. Muy interesante, sobre todo cuando pienso en todas las reivindicaciones y cuando hablamos de vida digna, siempre hablamos de alguna manera de aspectos laborales, de servicios públicos, pero también me pregunto por el ocio y me pregunto por otro tipo de elementos en los cuales la existencia y el bienestar, sinónimo de dignidad, pues están amarrados a otro tipo de cosas. Solamente para completar, yo por eso reivindico esta sentencia que es tan interesante desde el punto de vista de la fundamentación. Es la sentencia T-881 del 2002, el ponente fue el doctor Montealegre. Es una sentencia absolutamente bien definida porque no agota los derechos. A los más notorios, ¿no? Vamos con la pregunta del exmagistrado Humberto Sierra. Y esta pregunta, ya les digo quién la responde. El cumplimiento del acuerdo de paz significaría se parece a Sierra, pero no es Sierra, es Eduardo Cifuentes. Social en el país. Entonces, ¿por qué dejar? Ahora sí nos vamos con Humberto Sierra, pero si quieren con Cifuentes también. ¿Cuál es la importancia de la perspectiva de género? ¿Cómo creen ustedes que una perspectiva de género es necesaria o enriquece las funciones del Estado en materia de proporcionar bienestar a la población? Importancia de la perspectiva de género. Ministra Margarita. Ahí está otra vez el tema de dignidad, bienestar y reivindicaciones. Casualmente, a medida que vamos cumpliendo los estándares, tenemos que entregar más bienestar y más dignidad. Y en la perspectiva de género ocurre esto. La introducción de perspectiva de género en los comportamientos y en las normas jurídicas
implica tener en cuenta que cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos no solo de problemas de mujeres, sino también de todos los grupos vulnerables. Todas estas personas, mujeres y grupos vulnerables, tienen también derecho a una igualdad, derecho a ser tratados de la misma manera que todos los otros. Reivindicaciones que implican la necesidad de darles bienestar a través de sus peticiones, a través de sus reclamaciones, mujeres por igualdad, grupos por igualdad. Entonces, transversalizar la perspectiva de género implica que el Estado y la sociedad entiendan que todos estos grupos vulnerables y de pronto desprotegidos necesitan también reconocerles sus derechos, reivindicarles sus derechos y hacerlos sentir como seres en igualdad de condiciones a todos los otros dentro de la misma sociedad. ¿Quiere complementar, Magdalena? Quisiera meter algo de caña en el escenario en el que nos encontramos, en dos sentidos. Hay muchos entornos patriarcales aún en el mundo. Y lo cierto es que las cajas de compensación pues podrían ser primero un ejemplo, pero lo más importante es que tienen un enorme poder y una enorme incidencia sobre la sociedad, aunque sea solamente sobre el sector de trabajadores y empresas formalizado. En ese entorno yo creo que pueden cumplir una función muy importante de formar a través de sus sistemas de capacitación, de sus herramientas en asuntos de género, para incluir, para ayudar a cerrar mínimamente a través de estrategias y políticas corporativas esa brecha enorme que Cherquini nos mostró esta mañana con relación a las mujeres y al acceso a bienestar aún de mujeres que están en el sector formal. Y asimismo dar ejemplo, y en ese sentido quiero hacer una propaganda que me chismosearon por acá del hermoso trabajo, es decir, a Dios rogando y con el mazo dando, mostrando en el ejercicio de su actividad un enfoque de género muy poderoso como el que me han contado está ejerciendo, adelantando actualmente con Pharma en Antioquia. Y sí, esa es la última pregunta que les tenía ahora a todas un poco, y es de qué manera podemos aterrizar el rol de las cajas de compensación en todo este mundo, en todo este concepto de la dignidad para lograr bienestar. ¿Quería decir algo adicional, ministra? Sí, quería agregar que el logro del bienestar en perspectiva de género ha llegado a tal punto que desde la visión jurídica hace que los funcionarios judiciales incluso apliquen lo que llamamos nosotros un enfoque diferencial, lo que algunos podrían decir de que estamos parcializados al tomar una decisión judicial. Enfoque diferencial cuando entramos en una asimetría en igualdad de derechos entre diferentes personas, por ejemplo, grupos LGBTI, que nos obligan como funcionarios judiciales, normatividad al servicio del respeto por la dignidad en un estado de bienestar, a orientarnos para que la persona más descompensada dentro del juicio, dentro de la controversia, pueda ser ayudada por el juez a través de la orientación para que equilibre esa controversia y puedan entonces estas personas más vulnerables ser ayudadas mediante el manejo de un enfoque diferencial en la toma de la decisión correspondiente. Y eso es muy importante porque es el derecho ayudando a la igualdad y al bienestar de estos grupos menos favorecidos. Gracias, ministra. Vamos a escuchar la pregunta del rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao. La pregunta es la siguiente. En el último libro de Marta Nussbaum, que se llama El Imperio del Miedo, que se lo recomiendo en su lectura, ella dice que las sociedades actuales son sociedades del miedo. Y son sociedades del miedo, ¿por qué? Porque la gente tiene temor por el desarrollo de su vida. No solamente el temor general frente a la muerte, sino al mismo desarrollo de su vida, y que eso genera tres consecuencias igualmente nefastas. Uno, la ira. La ira, ¿por qué? Porque se considera que cualquier otra persona puede ser enemigo de uno. Se ha perdido la confianza. El asco. ¿Por qué el asco? Porque se estigmatiza a la persona que se considera el enemigo y se hace considerar que es una persona asquienta. Por ejemplo, en la época del racismo americano no se tomaba una persona blanca agua en un vaso que hubiera utilizado una persona negra. Ese es un ejemplo. Y sobre todo la envidia. Esos tres factores, ira, asco y envidia, son contrarios a la dignidad humana. ¿Cómo hacer para salir de ellos?
Esa es la pregunta. Muy bien, yo quisiera que esta pregunta la conteste Gloria Ortiz y Diana Fajardo. Antes decir que se llama es la monarquía del miedo, el imperio del miedo es el de algunos gobernantes, pero no le metamos política al asunto. Gloria, Diana. Creo que vamos a invertir. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y yo creo que hay tres posibilidades que obviamente no son excluyentes de múltiples, pero yo creo que una manera de combatir el asco, el miedo y la envidia. Ira, envidia y asco, sí. Y demás emociones negativas están en reivindicar, por ejemplo, la diferencia, en cambiar el parámetro con que vemos o los lentes con que vemos la diferencia. Entonces, por ejemplo, el migrante, ¿por qué nos da miedo? ¿Por qué las personas por su forma de vestir o por su apariencia física nos dan miedo? ¿Por qué la persona que actúa de una forma distinta a la nuestra nos da miedo? ¿Por qué quien profesa una religión diferente o no la profesa nos da miedo? O ira, porque pues la ira es una manifestación del miedo. ¿Por qué el color de la piel de alguien nos da miedo? Entonces, tal vez si empezáramos a cambiarnos los lentes y viéramos esto como diversidad, como riqueza, un país diverso, un país multicultural, un país lleno de posibilidades, porque esta diversidad lo que genera es posibilidades, no miedo, no ira, no rabia. Entonces yo creo que es un cambio de óptica. La Corte ha dicho respecto a la diversidad que debe ser asumida no como una carga, sino como una enorme riqueza del Estado colombiano. Bueno, segunda estrategia. Yo creo que mayor sensibilidad y empatía frente al dolor ajeno, incluso de todos, incluso de los jueces. Ya la misma Corte lo decía también, desde el año 92 decía, por ejemplo, decía, una característica esencial del juez constitucional debe ser la sensibilidad frente a los problemas constitucionales, abordar los problemas constitucionales con un grado de sensibilidad. Esto, decía la Corte, es una virtud imprescindible al hacer justicia. La última, que es la que más me gusta, tiene que ver con una visita reciente, que creo que todavía está en Colombia, de un juez sudamericano, de la Corte Sudamericana, muy importante, que es el juez Edwin Cameron. Él le hicieron una pregunta bastante interesante y es, ¿qué podía hacer él como hombre blanco y privilegiado para contribuir a una sociedad en transición? Entonces, ¿cuál era su privilegio en Sudáfrica? Ser blanco. Entonces, desde hombre blanco, ¿cómo puedo contribuir a una sociedad en transición? Y él dice que lo primero que haría, que él sugiere, es reconocer el privilegio. Cuando se reconoce el privilegio, que estoy en una posición de privilegio, puedo llegar a un compromiso. Desde mi posición de privilegio me comprometo a algo. Y si me comprometo a algo, puedo empezar a actuar. Entonces, desde nuestra realidad, la nuestra, la que estamos nosotros aquí viviendo, podemos preguntarnos cuáles son nuestros privilegios. Y tenemos todos un privilegio en común, creo. Tenemos un trabajo, un vínculo laboral formal, todos los aquí sentados, ¿cierto? También todos tenemos acceso a una caja de compensación familiar. Más del 48% de los colombianos no tienen acceso, hombres y mujeres, a una caja de compensación familiar. Si somos conscientes de este privilegio,
que todos compartimos, la pregunta sería, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿A qué nos invita a tener este privilegio? ¿Un trabajo formal? ¿Una caja de compensación? Todos lo compartimos. A partir de ese privilegio, ¿qué compromiso vamos a adquirir para que el resto de colombianos que no tienen un trabajo formal, que están cesantes, que no conocen qué es una caja de compensación, puedan vivir con dignidad? Acceder a ella. Muy bien. Gloria, cortico, se nos acaba el tiempo para complementar esta respuesta. Es que yo sí estoy en un conflicto de sentimientos muy grande, Diana. Sí. No sé cómo hacerlo cortico, porque sinceramente creo que lo que Marta Nussbaum y bueno, Juan Carlos Henao nos decía cómo necesitamos una estrategia para combatir la ira, el asco y la envidia. A mí me parece que eso es doblemente peligroso. Uno, es desconocer la naturaleza humana. Es que eso hace parte de la esencia en la religión, en la filosofía, ha estado siempre asociado a combatir estas formas pues, que no nos hacen bien. O sea, estrategia del Estado, de los particulares para combatir lo que somos nosotros mismos, los seres humanos, pues me parece complejo. Y el segundo tema, que me parece también peligroso, es más o menos advertir como un modelo perfecto de sociedad. Yo ahorita pensaba, ¿cómo será el mundo de un grupo sin ira? Todos aquí lo insulta el otro y estamos tranquilos, o sea, no nos da ira nada. No sé cómo sería ese mundo en donde llega alguien sucio y no nos dé asco. Y cómo, pues no sé, por lo menos yo, cómo sería yo que llega una mujer de muy bonito cuerpo y muy bien vestida y no me dé envidia, que no tenga que hacer dieta, que ella no tenga que hacer dieta y yo no pueda comer todo lo que ella se come. Pues yo quisiera saber. Pues yo estaba pensando, Gloria, cuando oí la pregunta de Nao, pensaba un poco eso, si el desafío no es más en educación, en el pensamiento crítico para no caer en la retórica del miedo, digamos, como hasta qué punto el desafío no es reconocer que es parte de nuestra condición. Obvio. Esa emoción, llámese envidia, asco, ira, pero que también tiene aspectos muy positivos, sino la capacidad de que eduquemos para no caer en la trampa de la retórica. Indudable. Entonces, como estrategia para combatir lo que no es bueno, obviamente, siempre la educación es la alternativa. Eso es obvio, que cuando usted tiene un hijo y que tiene estas condiciones, no lo quiere ver sufrir, pues lo educa. Pero creo que eso desborda la estrategia distinta a la educación en valores, obvio. Ese es el punto. Pequeño complemento, y es que el problema no está en que sintamos odio, miedo, ira. El tema está cuando no reconocemos que esas emociones son las que nos están nos llevan a tomar decisiones. Pero resulta que cuando tomamos una decisión con base en la ira, en el miedo, en el odio, siempre estaremos equivocados. Entonces el tema viene a la educación, pero nuestra educación nos está formando solo intelectualmente para manejar unos conceptos académicos, técnicos, pero no nos está formando para entender quiénes somos y cómo manejamos esas emociones. ¿Quién nos enseña a manejar la ira, el odio? ¿Quién? El tema está ahí. Entonces es muy importante saber que cuando las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana, ustedes en su trabajo, nosotros como jueces, imagínense un juez fallando con base en la ira, con base en el odio. Ese es el problema. Entonces yo pienso que el principio reconocer. Diana, magistrada, también pensaba un poco en el papel de las cajas de compensación en todo este tema de salud mental y demás, y esos roles por los que se preguntaba Magdalena ahorita, y digamos la capacidad que tienen las cajas para llevar salud mental, aprender a interpretar la ira, por ejemplo, es síntoma de qué.
O sea, ahí todavía hay una gran posibilidad también. Escuchemos a Eduardo Cifuente, que tiene otra pregunta. El cumplimiento del acuerdo de paz significaría la recuperación de la dignidad humana y la cohesión social en el país. ¿Por qué dejar esto solo al Estado? ¿Cuál debe ser el papel del sector privado en esta materia? Magdalena. Bueno, me fascina esta pregunta porque creo que es decisiva. Yo creo que uno de los grandes problemas, dos de los grandes problemas que ha tenido la teoría de los derechos se estructuran así. Uno, por un lado, considerar que los derechos son una obligación del Estado y solo del Estado. Error. Y dos, construir la teoría de los derechos sola. Derechos sin deberes son imposibles. El concepto de dignidad y el concepto de bienestar no solo se hace a partir de la idea de derechos. Alguien tiene que tener la obligación de hacer algo más allá del Estado. En esa línea, tanto para la construcción de la paz desde la transición, como para la construcción de la paz común, la convivencia pacífica, la participación de los particulares es trascendental, y de los particulares todos, de los particulares empresa, pero de los individuos con relación a los otros individuos, porque lo cierto es que en las relaciones particulares se trazan la gran mayoría de las realizaciones o no de los derechos humanos. Aquí se habló de las empleadas del servicio, eso no es una relación que uno tiene con el Estado, sino es una relación que uno tiene con un empleador, y así los ejemplos pueden ser enormes. En esa medida, entonces tendríamos que decir, no solo el Estado, y menos aún algo que aquí no se ha destacado, pero que tenemos que reconocerlo, y es el Estado juez constitucional, que ha sido el poder público que se ha apersonado de manera mucho más seria y comprometida del concepto de dignidad humana. Definitivamente los particulares, y dentro de eso, dos ideas fundamentales: cumplir con los deberes constitucionales, y dentro de ellos tres muy importantes. El no abuso del derecho, que se puede, en el que se puede incurrir el abuso aún cumpliendo con la legalidad, pero se abusa en la medida en que usted está ejerciendo sus derechos, aunque le cause daño a otro sujeto. No abuso del derecho, respeto a los derechos ajenos, y uno trascendental para todos los efectos, y es el principio de solidaridad, y es el piti. Yo disentiría un poco de lo que decía hace un momento Gloria, de que bueno, nosotros somos un poco cafres. Sí, pero la gran maravilla del humanismo ha sido, en términos del utilitarismo de Stuart Mill, es buscar la maximización del interés individual, pero con un espíritu enaltecedor, esto es, tratando de ser mejores que nosotros mismos. Ministra, ¿quiere complementar? Yo quería agregarle el tema, porque es indudable. La dignidad humana y la cohesión social indudablemente han sido elementos claves del acuerdo de paz. Pero eso no es exclusiva responsabilidad del Estado, no lo puede ser. El Estado organiza, direcciona, planifica, pero es la sociedad quien debe contribuir a ese logro. Y yo pienso que también, hablando en este escenario, el sector privado juega un papel importante, indudablemente. ¿Pero qué hace el sector privado? Pues promoviendo relaciones comerciales, fortaleciendo el campo, activando la industria y el comercio en los territorios, generando productividad, aún en los lugares más apartados del país. Y hay un tema que siempre yo he observado: ya tenemos un acuerdo de paz, tenemos una normatividad, y es lo mismo que nos pasó con la Carta Política del 91. Tenemos unas normas, un ordenamiento jurídico con todo el bloque de constitucionalidad, en donde los derechos humanos, la igualdad de derechos son importantes. Pero ¿cómo hacemos para que esta sociedad nuestra, se empareje con esta normatividad? Y ahí es donde tenemos que entrar como sociedad nosotros a colaborar. Es lo que pasaba. Antiguamente la sociedad actuaba, y cuando actuaba se producía con posterioridad, a veces con muchísima posterioridad, la normatividad parte de ese ordenamiento jurídico. Y un ejemplo claro es las uniones maritales de hecho. Durante muchísimos años en nuestra vida habían uniones maritales de hecho, existían uniones maritales de hechos,
pero nunca las normatizábamos, hasta que luego de mucho tiempo las normatizamos. Con la Carta Política nos ocurrió algo extraño y fue a la inversa. Nos llegaron todas las normas protectoras de igualdad de derechos humanos, pero la sociedad aún no estaba preparada para emparejar la realidad social con la normatividad tan buena y tan perfecta desde el punto de vista de derechos humanos que tenemos. Y entonces, esa controversia, digamos que esa lucha entre la norma y la realidad social hace que tengamos que nosotros como personas y como sociedad impulsar los comportamientos, las tradiciones, romper las culturas tradicionales de pronto de algunos patrones específicos y lograr nosotros empujar para que la sociedad se acerque a la situación fáctica que determina la norma respectiva. Y eso pasa con el proceso de paz. Con el proceso de paz tenemos una normatividad magnífica. Deberíamos estar hoy en paz. Deberíamos estar todos solidarios y contentos con el acuerdo de paz logrado. Sin embargo, la misma sociedad, nosotros como personas no hemos logrado acercarnos lo más posible a ese ordenamiento perfecto de paz que tenemos y seguimos provocando controversias y provocando polarizaciones y no actuando. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros deberes no los estamos cumpliendo para emparejar el comportamiento social y de ciudadano frente al ordenamiento jurídico existente. Ahí tenemos que generar la cercanía nosotros como ciudadanos para lograr entonces la verdadera paz, que no solo se la dejen, yo ahora que estoy de este lado, al Estado y como única responsabilidad del Estado. Gracias, ministra. Vamos con la última pregunta desde el viceprocurador Juan Carlos Cortés. La seguridad social, el sistema de subsidio familiar en particular y, digamos, las cajas de compensación familiar que han hecho tanto bien para la equidad y la convivencia en el país. ¿Cómo están aportando y cómo pueden aportar más a ese reconocimiento? No solamente desde el bienestar material, económico, sino a través de la realización de condiciones que contribuyan a materializar la dignidad de las personas y los colectivos. Diana Fajardo. Bueno, hemos visto que las cajas pues cumplen funciones muy importantes, muy relevantes de apoyo a los trabajadores, que sin duda contribuyen también a dignificar, ¿no?, su desarrollo. Pero yo creo que hay una función muy importante que se podría fortalecer y tiene que ver con la educación y la convivencia. Fíjense que en el país, en los últimos años, ha aumentado el nivel de escolaridad, el nivel de alfabetización, pero sin embargo, yo puedo decir mi edad, en mis 55 años de edad, nunca he vivido… Es la primera vez que yo oigo que una mujer, sin que se lo pregunten, la suelta. Lo puedo decir, en mis 55 años de edad, nunca he vivido en un país en paz. Yo no conozco lo que es vivir un país sin conflicto. Y mi pregunta es, si todos hemos avanzado en alfabetización, en escolaridad, si todos hemos vivido, la mayoría en una familia con valores, si todos hemos pasado por el sistema escolar, por la educación formal o informal, hasta llegar a la universidad, si tenemos títulos de especialización, de posgrado, de maestrías, doctorados, ¿por qué no somos capaces de tramitar nuestras diferencias de una manera distinta? ¿Por qué no tenemos paz? Y a mí me parece que eso lo que nos muestra es que la familia y la educación y el sistema educativo están fallando. Hay algo allí que no cuadra. Entonces, ¿qué pueden hacer las cajas de compensación? Mirar desde la educación
¿Cómo fortalecemos la convivencia? ¿Cómo aprendemos a desarmar los espíritus? ¿Cómo aprendemos a manejar las emociones negativas? ¿Cómo aprendemos? ¿Cuál es el método? ¿Por qué no pensar en una educación más integral? Donde no se privilegie uno solo de los aspectos del ser humano, el conocimiento por el conocimiento. El conocimiento vale si yo puedo vivir en paz. El conocimiento vale si puedo producir las condiciones materiales que necesito para vivir libremente como quiero y realizar mi proyecto de vida y sin humillaciones. Para eso es que sirve el conocimiento. Entonces yo creo que vamos aquí a abrir las otro cajas… debate gigante, si el conocimiento por el conocimiento, doctor Wasserman, que está Entonces por allá es un papel tan importante, pensativo. creo que invito a pensar. Gracias a todos, gracias a este panel de lujo y sobre todo a Adriana Guillén por la oportunidad de pensar en temas que nos sacan de la cotidianidad y de las noticias para hablar de temas bien importantes como la dignidad y el bienestar.